Antes de comenzar esta actividad, solicitamos por favor silenciar sus teléfonos celulares. Muchas gracias. En nombre de la Universidad Austral de Chile, damos a ustedes la más cordial bienvenida a este seminario. Descubre el arte de emprender, organizado por alumnos de quinto año de la carrera de Ingeniería Comercial, a través de la asignatura Taller de Consultoría a Empresas, que se conforma bajo el alero de nuestra universidad. Es así como se crea IC Consultores, entidad formativa que surge como un espacio para desarrollar en sus estudiantes capacidades y habilidades que le permitan colaborar con empresarios y empresarias, emprendedores y emprendedoras de la región de Los Ríos. Para darles la bienvenida, invitamos en representación de nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas a la directora de IC Consultores, profesora Esther Fechi Pérez. Buenas tardes, estimados y estimadas estudiantes, empresarios y empresarias, emprendedores, emprendedoras, profesores, profesoras. Un saludo muy cordial a nuestras autoridades de la región, a nuestras autoridades de la universidad. Agradecer al vicerrector académico, don Óscar Galindo, que esté con nosotros. Un saludo cordial y un agradecimiento por la disposición para compartir sus experiencias al profesor Franco Parisi, que se integrará en un rato más, a nuestro emprendedor y empresario y querido Tiglat Montesinos, a nuestros colegas, profesores Luis Vidal y Cristian Torres. Muchas gracias por estar con nosotros y colaborar. En mi rol de profesora de la carrera de Ingeniería Comercial, quiero contarles, como lo mencionaban en la presentación, que esta actividad es parte de las responsabilidades que asumen en su proceso formativo el último curso de Ingeniería Comercial de la Universidad Austral. Es requisito en este curso diseñar y ejecutar un evento orientado a los emprendedores y a los empresarios y empresarias de la provincia. Por tanto, todo el proceso desarrollado para llegar a este día y poder disfrutar un espacio de reflexión sobre el arte de emprender ha sido un trabajo arduo y sin duda con muchas alegrías y sinsabores que un grupo de estudiantes ha realizado. Desde una perspectiva formativa, sin duda, este momento es relevante, pero más relevantes serán las conclusiones del proceso realizado y el aprendizaje que hayan logrado cada uno de los integrantes del curso. Quisiera compartir con ustedes, además, y contarles un sueño que hace mucho tiempo que un grupo de profesores y consultores queríamos lograr y ahora será realidad. La Facultad de Ciencias Económicas, a la cual pertenecemos, ha creado el proyecto del Centro Emprendizaje, que es desarrollado y articulado por docentes de la facultad y profesionales vinculados con el desarrollo de las habilidades emprendedoras. El objetivo del Centro Emprendizaje es desarrollar competencias de emprendimiento e innovación en los docentes y estudiantes del ámbito universitario y en los empresarios, empresarias y emprendedores de la región. Pretendemos posicionar una metodología de aprendizaje integrando el emprendimiento con el conocimiento. Creemos firmemente en el proceso de emprender y aprender. Seremos como centro facilitadores de espacios de discusión, dinamizadores de propuestas y vinculadores de redes. Los queremos invitar a todos a sumarse a este proyecto, donde pretendemos generar sinergias en el proceso formativo y de emprendimiento que beneficien el desarrollo de nuestra querida región. Ahora los invito a disfrutar de las propuestas de nuestros invitados. Muy bienvenidos a todos y muchas gracias. Para comenzar, nuestro primer expositor será el señor Tiglat Montesinos.
empresario valdiviano con más de 35 años de tradición culinaria en el sur de Chile, gracias a su empresa Chocolatería Entre Lagos, donde además buscó transformar a nuestra ciudad en el nicho del diseño estratégico en el país, siendo socio de Valdivia Design. Su ponencia tratará sobre motivación y emprendimiento. Aló. Aló. ¿Se escucha bien? Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecerles la oportunidad de recorrer con ustedes un poco el camino que hemos hecho nosotros en el arte de emprender. Primero, una clarificación. Yo soy uno de los socios de la Chocolatería Entre Lagos, con don José Luis Virque, que es el que tiene y maneja el local y el salón de té de Entre Lagos. Después, quisiera aclararles que profesionalmente soy abogado, miembro del directorio de la Universidad Austral, ex funcionario de Plan, ex profesor también de la universidad hace muchos años atrás. Esto lo digo para que, como preámbulo, para señalar de que soy un ave de otros tiempos, cuando emprender no tenía la claridad o no era el valor que es ahora, que es una buena ventaja para ustedes como estudiantes, como profesionales. Hoy día el emprender ya es un valor, es un lugar común, hasta un commodity se puede decir. En los tiempos nuestros era un dolor mental pensar que uno iba a dejar de ser profesional, funcionario público o profesor, y dedicarse a la tarea de emprender ya con todo el riesgo que ello conllevaba. Es decir, no fue fácil y no era posible las cosas que hoy día son posibles. Entonces, en primer lugar, quiero señalarles que emprender hoy día tiene dificultades que antes no tenían. Las regulaciones y sobre todo que vivimos en una etapa de cambio. Y en eso quiero señalarles que ustedes tienen una gran ventaja. La ventaja que tienen una persona que está con la mente abierta y que puede aprender. Nosotros, los antiguos emprendedores, o nacimos con algún ADN para poder y con dificultades hacer innovación, o ya el que no la ha hecho no la puede hacer. Y le pasa el tren por encima. Los cambios son demasiado rápidos, de año en año. Hoy día recién tuve contacto con uno de los expositores que también fue compañero de mi hija y aprovechamos de hacer un contacto y le hablaba y justamente de la necesidad que tenemos nosotros de definir la estrategia. Y él es especialista, es profesor de esta universidad en estrategia. Le diría que hoy día es indispensable la innovación. Emprender hoy día es sinónimo de innovación. Y la innovación no tiene que ver solo con invención. Tiene que ver con los métodos, tiene que ver con la forma de trabajar, tiene que ver con la forma de relacionarse con el medio, tiene que ver con la forma de entender los cambios dramáticos que están ocurriendo hoy día yo podría hablar de una institución también, pero voy a hablarle de los consumidores. Ustedes mismos, como usuarios de bienes y servicios, cambian dramáticamente de un año para otro. ¿Ya? Y si nosotros, los empresarios o los emprendedores, que es una palabra más elegante para decirnos ahora, ya no estamos a tono con los tiempos, sencillamente corremos el riesgo de desaparecer. El éxito que obtuvimos hace 10 años, 15 años, 20 años, no es ninguna garantía para el futuro, ninguna, porque es permanente no solo la competencia,
sino que la entrada de nuevos actores con dinamismo, con garra, con nuevas ideas que están presionándonos para el cambio. Las costumbres sociales, por ejemplo, en el rubro alimenticio, el tema de la salud, el tema de la alimentación sana. En lo ambiental, hoy día las empresas nos vemos enfrentados a un cambio casi dramáticamente de un año a otro por las regulaciones. El cuidado de la salud, el cuidado de los trabajadores también, o sea, son cosas necesarias, pero que nos obligan a estar poniéndonos al día en estas materias. ¿Ya? Y para eso también existe, yo quisiera, a lo mejor no es interesante para ustedes, pero decirles que no es tan difícil partir. El difícil en el emprender es mantenerse. Es difícil saber realmente que uno tiene que satisfacer una necesidad y no satisfacer una necesidad propia. ¿Ya? O sea, realmente tenemos que estar a tono con los cambios que están sucediendo en el mundo en materia de comunicaciones. Una empresa que no se comunica, que no transmite valor. En el fondo, el emprender hoy día es crear valor y que ese valor sea aceptado por un usuario de bienes o servicios. Y también, ¿no es cierto?, como don Víctor Galindo lo sabe muy bien, ya esto también alcanza a las instituciones. Las instituciones, o ustedes como carrera, o la carrera de administración también tiene que estar inserta en un proceso permanente de cambio. Ahora, una de las cosas que a mí me gustaría decir ya es que hoy día el emprender está ligado estrechamente a la innovación y también está ligado estrechamente al diseño. O sea, una de las necesidades que tenemos nosotros, los empresarios, es diseñar. Y diseñar no es solo hacer el envase, sino que diseñar procesos, diseñar estructuras, ¿ya? Diseñar cosas que estén de acuerdo a las necesidades de los usuarios. Ahora, también quiero señalarles que ustedes se van a encontrar como emprendedores con una universalidad de conocimientos. Hoy día las empresas no solo tenemos que saber, por ejemplo, si somos fabricantes de alimentos, de las regulaciones de alimentos. No, tenemos que saber regulaciones legales, tenemos que saber las regulaciones ambientales, tenemos que saber cómo cambian las reglas del trabajo, tenemos que saber cómo cambian las comunicaciones, lo que uno puede hacer o lo que no puede hacer. Entonces, es, como digo yo, una necesidad permanente de irse adaptando a nuevas estructuras. Ahora, ¿qué es también una de las cosas que distingue hoy día? Ya el acceso, y una de las cosas que les digo también es cuando alegrémonos cuando un negocio tiene barreras de entrada muy altas. Cuando las barreras de entrada son muy bajas, todos entran al juego, todos participan en el juego. Pero cuando las barreras de entrada son difíciles, son complicadas, ¿ya? Entonces nos encontramos con que si nosotros logramos vencer esas barreras, ¿ya? Son realmente una oportunidad. O sea, una amenaza siempre también puede ser una oportunidad. La otra cosa que me gustaría señalarles es, para ser emprendedor, no solo tenemos que pensar en las habilidades que son duras, un título, capital, sino que también, y esto, bueno, puede ser como se mire, las habilidades blandas. Vale decir, la capacidad de trabajo, el esfuerzo, la capacidad de logro. Jóvenes, yo quisiera decirles que para emprender, el 10% es genio, 90% de esfuerzo.
El que no trabaja, el que no llega a su empresa, el que no le dedica un tiempo extra y que no está dispuesto a asumirlo, y esto no es porque el valor de emprendimiento sea superior, puede haber un emprendimiento también cultural, un emprendimiento, pero tiene que ser la misión de la vida. Entonces, yo les digo, nosotros, para señalarles a ustedes, partimos con una pieza de 30 por 30. Pero siempre en ese entonces, hace 35 años, pensamos en un sueño. Entonces yo creo que también eso me gustaría transmitírselo. O sea, no hay meta que no se pueda alcanzar, pero sí con esfuerzo, con trabajo, con dedicación. O sea, conocimientos, los títulos son la punta del iceberg. Hoy día ser un título, y se lo digo francamente, tener un título de ingeniero comercial es un commodity. El tema es qué es lo que hay debajo del iceberg, o sea, las posibilidades de ustedes de prepararse. Incluso acá conversaba también, y quiero destacarlo, con Cristian, y me señalaba que él tenía estudios en el MIT, o sea, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. O sea, habiendo estudiado en esta universidad, ya no reconoció barreras y hoy día ya es un excelente, exitoso ejecutivo de empresas. Entonces, esa es la otra cosa que me gustaría señalarles a ustedes, de que en el emprendimiento ya hay esfuerzo, hay creatividad, pero sobre todo, hoy día las empresas y los emprendedores necesitan, como ustedes van a ver después con mucho mayor propiedad que yo, innovación por sobre todas las cosas. La empresa que no está dispuesta a innovar en un mundo lleno de cambios es una empresa que no puede subsistir en el medio. Eso es todo, Juan. Muchas gracias. Agradecemos la presentación del señor Tiglat Montesinos. Ahora comenzaremos una ronda de preguntas para la cual contamos con 10 minutos. ¿Puede levantar la mano? Gracias. Bueno, soy Christopher Mancilla, estudiante de Ingeniería. Mi pregunta es concerniente a lo que usted hoy ya mencionó como trabas. ¿No le parece que eso es justamente ir en contra del libre comercio o libre mercado? ¿Qué trabas, perdón? Para surgir. O sea, que las ciertas empresas fabrican quizás de manera política reglas para que otras personas o otras empresas no puedan competir de una manera inicial, quizás en las mismas condiciones. No, perdón, yo me referí a las barreras de entrada, que es un concepto económico. Las barreras de entrada es que, por ejemplo, si yo fabrico pan, tengo que saber de fabricación de pan. O sea, no me refiero a barreras que sean legales, sino que me refiero a que, a ver, lo que yo le quise decir, que cuando en este país, por ejemplo, a ver, un tiempo todos se dedicaban a hacer papas fritas, o todos se dedican a una sola cosa, porque, a ver, abrir un restaurante, que de repente uno dice, bueno, ¿por qué tanta gente se dedica a abrir restaurantes o a abrir, por ejemplo, panaderías? A ese tipo de barreras me refiero, no a trabas, al contrario. Yo también creo que ojalá que entren los máximos actores, pero mi consejo es buscar negocios donde mi propio esfuerzo, mi propio conocimiento, ¿ya?, me permita tener conocimientos que no sean fáciles de adquirir por cualquiera. No sé si eso le aclara el...
No me refería a limitar la competencia entre actores en una actividad cualquiera. Buenas noches, mi nombre es Felipe Arancibia. Personalmente creo que un empresario se diferencia de un emprendedor porque un empresario fracasa y ahí quedó. Un emprendedor es el que sabe superar diferentes tipos de frustraciones. Me gustaría escuchar en su experiencia cuáles han sido las mayores frustraciones que ha tenido que superar para que la chocolatería Entre Lagos sea lo que es hoy en día. Perdón, las frustraciones que he tenido o dificultades. Dificultades, frustraciones, no sé. A ver, Como yo le obstáculos. digo, una de las cosas que en este momento, primero le digo yo, esta necesidad de cambio permanente es tensional. Y una de las cosas que a uno lo motiva fuertemente y que lo tensiona es el cambio generacional. O sea, realmente saber que uno tiene que dar de repente un paso al lado y preparar la sucesión. ¿Ya? También, a ver, yo diría que grandes frustraciones y dificultades no hemos tenido, porque hemos tenido el apoyo generalmente de los consumidores. Quizás una de las mayores dificultades que uno tiene es aceptar el paso del tiempo y aceptar que una empresa que en un momento podía haber sido el ícono, ¿ya? Hoy día hay otras empresas que también son íconos y con más justificación que la propia. Entonces, el buscar y el saber cuándo retirarse, el saber hacer un cambio generacional, el pagar, la mayor dificultad es ser justo con su propia organización. O sea, un emprendedor o una empresa tiene que ser justo con su empresa, con sus trabajadores y con el medio en el cual está inserto. Y eso significa que tiene que tomar decisiones que son justas. ¿Y qué significa a veces? Que sencillamente dentro de la empresa está lo que yo llamo así metafóricamente el lado oscuro de la fuerza. O sea, a todas las cosas que uno pretende hacer, ya de repente ahí está el lado oscuro de la fuerza, aunque uno diga que es el dueño, no, o el gerente, no. Entonces, de repente hay que hacer cambios que son dolorosos, porque no todos estamos dispuestos a aceptar el cambio. Y esa es otra cosa que quizás también a lo mejor brevemente les puedo decir. O sea, realmente es difícil que las empresas, las instituciones, los trabajadores, los profesionales, los dueños acepten el cambio. Todos decimos que tenemos que cambiar, pero somos medio gato pardianos. El gato pardo decía, el príncipe, ¿no es cierto?, de Lampedusa decía, hay que cambiar, pero para que todo siga igual. Entonces, eso pasa muchas veces en las empresas y a uno le cuesta tomar decisiones consigo mismo, abdicar parte del poder y después tomar decisiones justas con la gente que trabaja con uno. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, don Tiglar. Buenas noches. Mi nombre es Cristian Acevedo. Mi consulta es súper orientada al crecimiento. ¿Cómo un empresario o un emprendedor sabe el momento exacto, cuándo y cuánto en cantidad de expansión, ya sea en su producto o en el tamaño de la empresa? ¿Cómo se da ese momento? A ver, la pregunta es quizás una de las más importantes y las más dramáticas que tenemos que respondernos los empresarios. Yo creo que el gran, y ustedes como estudiantes lo tienen que saber, la estadística indica la mortalidad que tienen las pymes, ¿no es cierto? Y ahora, el crecimiento es el gran dolor que tenemos los emprendedores, que no somos aquellos que no hemos sido familias de emprendedores.
saber cómo manejar una cantidad de dinero que es se multiplica 1, 2, 3, 4, 5 veces. Saber cómo adecuar la organización a ese tamaño nuevo. Saber cuándo tecnificarse. Realmente yo diría que esa es la respuesta clave y no es muy fácil de determinar. Nosotros, les digo, sinceramente, es nuestro gran problema. El problema bueno, pero y le digo con toda humildad, no tengo la respuesta. Porque quedamos nosotros en algunas empresas, quedamos como en el medio del sándwich, ¿ya? No somos ni tremendas empresas como las grandes, ¿ya? Ni somos pymes o ya no somos las empresas que se pueden manejar familiarmente. Ahora, si agregamos que la empresa nuestra tiene características de ser empresa familiar, ya el problema se agrava más. Entonces, yo diría que eso es, y por lo demás para ustedes también va a ser lo mismo como estudiantes, como profesionales. El paso va a ser, sigo trabajando donde estoy, voy a la seguridad, me arriesgo a pasar, me arriesgo a estudiar más. ¿Ya? Entonces, también todo el dolor del crecimiento es fuerte y es difícil, y yo le digo humildemente todavía estoy buscando la respuesta, y por eso es que ahora el nuevo paso nuestro es con la constitución de un directorio para que nos ayude en este problema del crecimiento. Agradecemos la presentación del señor Tiglat Montesino y, bueno, un gran aplauso. A continuación, presentamos al señor Luis Vidal, titulado de Ingeniería Civil en Informática de nuestra Casa de Estudios y MBA en Economía Creativa de la Región de Los Ríos. Actualmente es director ejecutivo LEC y docente del Instituto de Informática de la Universidad Austral de Chile. Su ponencia tratará sobre historia de una ida y una vuelta, la oportunidad de aprender, alta tecnología desde la región de Los Ríos. ¿Aló? ¿Cómo parto con...? Me pilló la tecnología. Actívámela. Ahora van a ver por qué tiene una ida y una vuelta. Esto tiene que ver con la vuelta. Después se van a dar cuenta. Ya, yo les voy a contar una historia en realidad, que tiene que ver con algo con lo que me tocó vivir en realidad ahora. Y en realidad es como lo que dice ahí. Es la historia de una ida, de cómo desde pequeño, haciendo algunas cosas, me tocó llegar a dirigir 15 ingenieros civiles en informática con sueldos más o menos interesantes desde Valdivia, construyendo aplicaciones de alta tecnología que nos tocaba vender en todo el mundo, en Centroamérica, Estados Unidos, en Las Vegas igual incluso estuvimos exponiendo. Y cómo tiene una vuelta también eso. Y por eso aparece vuelta, ida y el tema de emprender. No me gusta mucho usar la palabra emprender porque no la encuentro como muy natural, pero algunos me dicen que parece que es como lo que me ha tocado hacer. Ahora vamos a verlo acá, a ver. Ya. ¿Por qué esta interfaz? Acabo de comprarme un teléfono Windows Phone. Me costó un mes que me entendieran en una empresa de telecomunicaciones cuál era el que yo quería. Entonces, mientras me llegaba el monito, o sea, esa cosa, me puse a dibujar ahí.
Entonces, lo que tenemos acá son varios elementos. Por ejemplo, tenemos la historia, tenemos un poco ahí la vuelta, la oportunidad y algunos otros elementos que voy a ir contando durante la presentación. Pongan atención porque hay algunas cosas que no voy a contar, que aparecen no. La primera parte comienza con la historia de una ida. ¿Cómo comenzó esto? ¿Se acuerdan de Atari? Bueno, Atari era un juguete. ¿Se acuerdan de Atari? Sí. Bueno, en mi familia, les cuento un poquito, en mi familia el tema del Atari, el Atari era un juguete, era una cosa que uno compraba, lo colocaba en el televisor y le cargaba juego y jugaba, era un juguete. Pero no sé qué vieron mis papás, con sueldos muy bajos, en que dijeron, ¿sabe qué? Mis hijos necesitan un Atari. Y toda la familia les dijo a mis papás, están mal. No les compres eso para que tus chicos jueguen si no tienes ni para... Bueno, no tenían para nada. Apenas pagando la casa, ¿cómo les compro un Atari? Cómprenle el libro. Yo no compraba libros antes. Entonces, por alguna extraña razón, bueno, mis papás están por ahí arriba, compraron ese Atari. Ocurrió algo. Nos dividimos un poco los trabajos en la casa. Mi hermano tiene algún tema para negocios que yo todavía no tengo. Entonces, no sé cómo, de alguna manera, empezó a vender cassette, pero con programas, me llegaron simuladores a la casa, y a mí, en realidad, esto no fue por un tema que yo decidí, es que soy muy malo jugando. O sea, como soy tan malo jugando, me puse a programar, pues, no me queda otra. Así que, es que fue por eso. Entonces, obligado, imaginen esa época, mucho tiempo atrás, todavía no estaba ni en el liceo, creo. Me tocó aprender a construir juegos. Construí juegos en el Atari, programaba en el Atari, y hasta que estuve como en primer año en la universidad, me di cuenta de que el concepto de código binario lo usaba sin tener idea de qué era eso. Porque era malo para jugar. Creo que eso fue todo el tema. Eso algo generó, algo, pero es la historia de una ida. Así que vamos a seguir con eso. La siguiente evolución era, tú eres bueno con las herramientas y las maquinitas, ándate a la industrial. En realidad quedaba a una cuadra de mi casa. En las decisiones a veces uno no las toma por análisis profundo, y ese fue un análisis súper profundo. Me voy a la industrial. La pasé muy bien en la industrial. Ningún problema. La clave está que llegué a un grupo donde habían unos chicos que eran más locos, o sea, no soy loco yo, por si acaso, que eran un poco acelerados, y les gustaba mucho este tema de electrónica y todo. Entonces, hacían circuitos y cosas en el liceo industrial. Claro que eran los chicos que estaban saliendo, yo venía llegando. Y lo que hice fue que tomé un Atari, lo conecté con las interfaces y empezamos a construir un robot. Por ahí en algún diario de La Tercera o algo aparecemos ahí haciendo robot y mostrando cosas de cabros chicos, de primer año del liceo, iba a decir de la universidad. Algo generó eso, pero generó otra cosa. Con esta cosa de la electrónica, de alguna manera aprendí a construir estas luces que hacen así, secuenciales, estroboscópicas, y juntaba, en realidad que juntaba, pedía plata, me daban algo, y teníamos unos conocidos que viajaban a Santiago, porque acá en el sur nada, y nos traían piezas electrónicas. Con estas cosas construía mis secuenciales y los vendía. Y empezó el tema. Vendí uno, me quedaban recursos, otro más, y en un momento me di cuenta de que construía cosas y les empezaba a colocar, no sé, latas, quedaban bonitas, pero no las quería vender porque me gustaba mucho, el esfuerzo era muy alto. Y tenía un vecino que hoy día hace un programa en la tele, Pérez se llama, es chico. Buena junta, buena junta. Y él era fanático de la música, le encantaba la música. Y me dijo, oye, coloquemos luces, y yo pongo la música. Y yo le dije, bueno. Y en ese momento me di cuenta de que tomé mi primera decisión de negocio.
no vendo nada más, lo arriendo y gano más plata. Y gané más plata. Empezamos a ganar, o sea, empezamos a hacer todo este tema y ese fue uno de los periodos donde tuve que esforzarme más, tuve que ir a fiestas, carretes, todo. Fue temas que no, tengo que olvidar. El Liceo Industrial generó eso, fue la primera cosa que me tocó hacer en la que tuve que tomar algunas decisiones de negocio. Parecen chistosas, pero sí son decisiones de negocio. Me equivocaba en una, no tenía cómo comprar los equipos de nuevo, porque no tenía más plata. Pero se abrieron oportunidades. Yo quería ser inventor. Ese era mi sueño, siempre. Quinto básico, inventor. Entonces busqué en el catálogo del Austral, no lo pillaba. O sea, encontré una carrera que era extraña y que me decían, no estudien esa carrera. Parece que justo es como psicología inversa. No. Ahora tengo un niñito de 9 años, hago lo mismo. No sé. No estudies. Estudia. Entonces, tomé la decisión de entrar a la universidad. Y bueno, tomé la decisión, o sea, iba a entrar, esto de las pruebas, de estar en el liceo industrial, incluso de que mi familia se hizo bien amigo de un profesor mío del industrial, que en una comida cercano, amable, llega y les dice a mi papá, ¿sabes qué? Tu hijo no tiene que entrar a la universidad, porque está estudiando un título técnico y ese es su perfil. Nunca van a hablar. Y entré a la universidad. Entré en el lugar 15, creo. Nunca vi logaritmo. No tenía idea qué era. Lo aprendí como en el año 2 de la universidad. El tema es que entré a la universidad y ese fue el comienzo de la ida. En realidad la ida partió antes y ahí empezamos. ¿Por qué? Porque empecé a adquirir herramientas que nunca imaginé que existían dando vueltas. Empecé a sistematizar las cosas que yo imaginaba se podían hacer. De la universidad, como la cosa era un poco lenta, en tercer año armamos la primera empresa, se llamó Canelo, y esa empresa era de un grupo de amigos. Lo que hicimos fue que muy patudamente nos fuimos a Telefónica, que estaba llegando por la zona, y le dijimos, somos expertos en redes de datos y telecomunicaciones. Varios de mis compañeros iban como en primero todavía con ramos de programación, pero no importa, éramos expertos. Y nos dijeron, son expertos, es que no hay nadie que sepa esto acá. ¿Les podemos pasar, por favor, una conexión a internet de banda ancha dedicada a RSI para que ustedes la prueben en su oficina y no nos pagan nada? No sé. Tenemos que evaluar el tema. Teníamos internet en una oficina, alumnos de tercer año, con ancho de banda mucho mayor al que tiene la universidad. Bueno, hoy día eso no es nada. Antiguamente en la universidad el que tenía mayor ancho de banda. Hoy día no. Y ahí teníamos Canelo. Nosotros nos imaginamos, hicimos la misión y visión. La bajamos de un libro y dijimos, teníamos que hacer nuestra misión y visión. No sabíamos ni qué era la misión ni qué era la visión, pero hicimos algo. Y dentro de nuestra estrategia, bueno, yo voy a quedarme porque el profe que viene después me hizo clase y él sabe de estrategia, yo no. Después van a saber por qué, no sé. Imaginamos millones de cosas. Finalmente terminamos vendiendo computadoras, pero le agregamos un valor. Nosotros vendíamos computadoras, pero el plus que teníamos era que uno de nosotros iba a la casa de la persona y le enseñaba a usar la computadora. De verdad que no damos abasto, vendimos todo. Porque en realidad nuestro producto no era la computadora, era que la dejábamos funcionando con la persona y le hacíamos clases y no nos dimos cuenta de que ese era el modelo. ¿Qué ocurrió? Muchos de la carrera de ingeniería en informática en la que estudié, en algún momento, y como ahora también tiene sus boom más o menos altos, y en ese año varios de mis compañeros tenían que ir a Santiago a estudiar y venir a dar ramos porque había mucha demanda. Entonces, del equipo con el que estábamos trabajando se tuvieron que ir varios a Santiago y la cosa tuvo que desarmar. No nos fue mal económicamente. Incluso uno de los miembros del equipo arrendaba autos. Claro, todo el resto trabajaba y de repente nos dimos cuenta de que bajaban Claro, y había uno que arrendaba autos, salía, tenía su grupo, compraba. Todos amigos así, no pasa nada. Terminó Canelo. Seguí estudiando, terminé la carrera de forma normal y entré a trabajar a Telefónica del Sur como ingeniero. Estuve trabajando algunos años y aprendí a trabajar en sistemas de telefonía. Ese fue mi primer tema de experto.
¿Y qué aprendí? Aprendí que podía hacer negocio, que no habían cosas que se hacían acá, y creamos la empresa que se llamó iVoz. iVoz era una empresa en la que también estuvo mi hermano, pero como parte de los socios. Al final esa es otra historia. Le he trabajado a mi hermano hartos años en mi vida. Es más astuto, entonces me engrupé ahí. Entre las cosas que he trabajado es que una de las primeras grabadoras, estas de CD, la compramos con cheque. Bueno, no lo hagan, no lo hagan. Me dieron cheque por estar en la universidad, fui y tiré cheque y compré la grabadora. Ni un peso. A las 2 semanas teníamos todo pagado porque mi hermano se hizo unas listas de canciones y vendía DJ y todo, y me decía, ya, trabaja, bájame esta. Y eso no es legal, no lo hagan. Y así pueden seguir la historia, pero la hago más corta para terminar. Armamos iVoz, después armamos FBT Servicios Telemáticos, que partió con otro nombre, era una empresa más chiquitita y luego aparecieron socios y en algún momento estábamos construyendo aplicaciones para televisión, y eso hace muchos años, pero interactivas. Nadie en Chile lo estaba haciendo, en Latinoamérica tampoco. De alguna manera, alguien supo de nosotros y nos pidieron un producto para un grupo de hoteles. ¿Ubican Dreams? ¿Sí? También tienen casinos. Y nosotros le dijimos, no, si somos súper buenos en esto. Televisión digital, eso, nada. Televisión IP, nos dicen, no, eso, internet no se usa. Tenemos sistemas digitales de televisión que usan la tecnología de internet, pero mejor. ¿Y cuánto demoran en desarrollarlo? No, ¿qué desarrollo? Licencia, si tenemos todo. Teníamos buenas fotos como esa. Y nos pidieron un demo. 15 ingenieros trabajando día y noche y les tuvimos el demo. Y nos compraron. Compraron el producto. Todos los hoteles del grupo Dreams, las habitaciones tienen el software que creamos nosotros. Aquí creé en mis tiempos libres. Las pantallas que ustedes ven cuando van a jugar, la mayoría de los alumnos no va al casino, ¿cierto? Entonces, imagínense cómo es, y los profesores menos. Así que imaginen cómo es nomás. El casino es unas máquinas, ustedes meten ficha y les da dinero, mucho dinero. Todas las pantallas digitales que pasan publicidad y las pantallas que están en las habitaciones, que tienen películas, juegos y todo, lo creamos acá en Valdivia. Desarrollamos alta tecnología desde la región de Los Ríos. Y nos sentimos súper orgullosos. ¿Y qué ocurrió? Empezamos a facturar como locos. ¿Por qué? Porque nos compraron primero Temuco, funcionó, Valdivia, Punta Arenas, Coyhaique, Coyhaique es de ahora, es otra historia, etcétera. Y después empezamos a vender pantallas de publicidad sobre el mismo negocio, que hoy día se conoce como Digital Signage, en forma muy... Y nosotros en esos tiempos le llamamos pantalla. Y claro, tengo colegas doctos que me dicen, no son pantallas, hombre, son interfaces. Digo, son pantallas, porque cuando digo interfaces nadie me las compra. Bueno, es que es la forma de pensar, no sé. Vamos en la ida. Como avión. Bueno, pero aquí hay una vuelta igual. Y esta tiene una figura, no quise colocar más fotos. Un tema ahí de... un ajedrez todo esto. De lo que sí me siento muy contento es que nunca nos fue mal por demanda, por oferta o por capacidad. Nos fue siempre bien. El problema es que uno tiene socios y cuando uno es pajarito no tiene un amigo que es buen abogado o buen ingeniero comercial o un profesor de estrategia, profe, llegó muy tarde. Y en ese juego de ajedrez, mire para el lado. Y la perdí. Lunes, bien. El día miércoles, Vidal debe 100 millones de pesos. El día jueves, Vidal no tiene empresa. El día viernes, no puedes vender nada de informática. ¿Por qué? No, porque... ¿por qué no? Esa es la vuelta. De un día para otro, por una jugada administrativa, que no es la historia para contar ahora, perdí todo, absolutamente todo. Me acuerdo que mis papás me decían, oye, pero ¿por qué no te compras auto y todo? Yo le decía, no, si lo que tengo acá, tengo empresas, tengo gente, me conocen en todas partes menos en Valdivia, viajo por todo el mundo. ¿Qué lo hacía? Yo les contaba a mis alumnos a veces, cuando le hago clases,
No sé, en temas de estrategia, a mí me llamaban, estaba tomando examen de grado, creo que una vez con un colega, Vladimir, estábamos tomando un examen, y a mí me llamaban por teléfono, oye, reunión en Jamaica mañana, ya, espera, te compré mi pasaje, viajaba, volvía, el otro día estaba haciendo clase, o sea, un día y medio porque me tocaba, y eso era más o menos normal, y lo perdí, o sea, patrimonio, mucho no quedaba, pero sí quedaba algo, que todas estas cosas que habíamos hecho, yo las sabía hacer. Listo, era tiempo. Pero las cosas no son tan malas. Bueno, aquí sí. Esa es la vuelta. O sea, una ida y una vuelta. Bueno, pero parece una estrellita acá. Y acá dice, una oportunidad para emprender. Le puse por la charla que me invitaron a emprender. Traté de buscarlo. Tiglan no sabe, pero es más o menos en esa época cuando nos conocimos trabajando juntos en esta cosa, ¿te acuerdas? O sea, este proyecto. Y él me enseñó temas de diseño que yo no imaginaba. Yo que habla todo el día de diseño. En realidad, si lo conocen bien, después él habla de diseño todo el día. Y se lo agradezco mucho, mucho. Porque de las cosas que he hecho, varias tienen que ver con su forma de pensar. Esto hizo que conociera gente en la zona, con la que yo decía, nunca me voy a relacionar. Cineasta, artista, no, pues si yo soy número, yo soy ingeniero duro. Yo soy una excepción, él una excepción y no me pasa. Y de repente me di cuenta de que sí pasaba y podía pasar. Industrias Creativas es un proyecto que junta al talento de la gente y que dice que juntos pueden ser más que uno, o sea, que 1 más 1 es más que 2. Y eso pasó, y empecé a conocer gente, y ahí partió. Oportunidad, apareció una. Luego vino otra. No sé si conocen a uno de los dos que está ahí. No voy a decir que ni uno de los dos fue mi gurú, los respeto mucho, pero me ayudaron harto. Cuando no tenía ni un peso, cuando estaba cero, ¿qué hice? Saqué mi chequera, vine a la universidad y les dije, quiero hacer un magíster, porque no sé nada de negocio. Tengo la pura motivación, no sé nada de negocio. Mientras estudiaba el magíster, mientras estaba en clase con el profe, de repente me salía de clase porque me estaban llamando los abogados de Santiago para armar un litigio contra el grupo de abogados que me habían sacado el resto. Por alguna extraña razón me conseguía a los abogados que habían defendido a las farmacias FASA. Entonces, y les pagué solamente el impuesto de la boleta, porque después les dije no vamos, pero nos sentamos adelante y fue igual que las películas, un grupo acá, otro grupo allá y tardos para allá y para acá, súper estresante. Pero como yo sabía que no sabía, me inscribí en ese, ¿cómo se llama? MBA. Y les digo algo, no digo porque sea profe acá nomás, me cambió el switch así y me ayudó a salir adelante. Cuando estaba más reventado, cuando mi papá que está detrás me decían, ¿cómo está? Yo le decía, súper. Oye, papá, ¿tenés que me prestes para la micro? Es que sabéis que estoy juntando para pagar la cuota de la MBA. Esa cosa me hizo pensar de otra manera. O sea, yo venía a las clases y me acuerdo que el profe empezó a pasar materia y yo le dije, yo quiero la bibliografía de todo lo que está pasando, todo. Y él me dijo, no, es que en realidad, es que yo quiero la bibliografía, yo la necesito. ¿Por qué? Porque cosas que me pasaban, yo me levantaba a las 5 de la mañana y estudiaba hasta las 8 todos los días. Y había un profesor, que eres bien amigo de la Esther, que fue bien amigo tuyo, que era horrible, pero tenía un problema él, tenía un problema. Y tomé todos los ramos con él, hasta los electivos, porque eso me sacaba de mis problemas. Entonces lo que yo hacía era que me hacía clases los sábados, me levantaba a las 5, grababa en un pendrive, un iPod, llegaba a la clase y le alegaba toda la clase. Me fue súper bien. No soy inteligente, soy porfiado nomás. Soy mapuche huilliche, por si acaso, muy orgulloso. Tengo mi certificado y todo. Si alguien sabe temas de tierra, cómo se hace, después conversamos. Entonces, ese tema del MBA fue una gran oportunidad. Me hizo cambiar el switch y vamos para adelante. En el peor de los momentos. ¿Y qué hizo? Que no me sintiera mal con nada. Que pensara que estaba recién partiendo y que ahora todo lo que tenía para atrás era experiencia para seguir adelante.
¿Qué cosas empecé a hacer? De todo, de todo lo que me daba mi cabeza. Lo otro no. Un día estaba viendo el tema de los códigos QR. Yo esto lo tengo hace años, esto es viejito, desde que hice el magíster. Y dije, no tengo caja, no tengo nada, ni para la... ¿Qué hago? QR, qué bueno el concepto. No les voy a explicar de qué se trata, pero armé una paginita y le dije a la gente, yo le vendo código, no le engaño, es gratis el código, pero yo solo administro una base de datos y eso no lo tiene nadie acá, ni en ninguna parte. Y no se me ocurrió, lo hago. Y le cobro 2.500 pesos al mes, me pagan un mes mínimo, y por cada producto me pagan un poco. Y hice caja, y me empezaron a pagar, me empezaron a depositar. No gasté nada, o sea, solo... Y lo puse ahí, y todavía está. Y que hizo una movida también bien interesante. El ex intendente, estábamos en una reunión, y le pasé una tarjeta con un código QR, le dije, toma, permiso, y me fui. Y empezó a preguntarle a todos qué era eso. ¿Y qué ocurrió? Me autorizó, pidió permiso en Santiago, y todos los servicios públicos, varios tienen códigos QR, son míos. Y el que quiera tenerlo está autorizado a colocarlo porque se hizo permiso, se preguntó en Contraloría y están ok. No tenía ni idea de qué era. ¿Qué hizo eso? Que en algunas empresas tuvieran confianza y me compraron el servicio. Apliqué tecnología y me registré en Google para que me mandara noticias. Cuando Google empezó a enviarme noticias que decía que la gente que hacía publicidad estaba abusando de los códigos QR y que en realidad no estaba bien, la tengo que congelar. Y ahí la tengo congelada, un poco. No les voy a contar lo que viene porque ese es mi negocio. Pero eso salió a no tener nada. ¿Qué ocurrió? Armamos LEC. Armamos, digo, porque en realidad tenía algunos de colegas con los que seguía trabajando y les dije, piensen en un nombre que sea mapuche y que significa o que dé confianza. En algún momento, cuando la gente lo entienda, me lo tienen en una hora. Ese fue todo el proceso mental. Y apareció LEC. LEC significa exacto, acertado. Y es más o menos lo que yo imaginaba que era. Ahora, LEC es LEC, no es ni eso ni nada, es LEC. Y LEC es una empresa que ha tenido que pagar los errores de otras, pero que sigue adelante y que va a seguir adelante, como esta empresa o como grupo de empresas. Y empezó LEC. ¿Y qué ocurrió? Que después de que estos grupos Dreams pudimos finalmente cerrar la otra empresa y quebrarla y hacer todo el tema legal y fue un descanso muy grande. Se acabó el tema. Y el grupo Dreams llega, me toca la puerta y me dice,